Imagina estar al borde del colapso, en un punto donde incluso le ruegas a tu propio Dios que termine con tu sufrimiento. Para nuestra protagonista, eso era lo único que pasaba por su mente en ese momento, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Poco antes, algunos miembros del equipo le habían preguntado a su líder si no debía pensarlo con más cuidado, pues nadie sabía que en ese lugar existía una mazmorra oculta y, si limpiaban la zona y se mantenían en silencio, podrían quedarse con todo lo que hubiera dentro, ya que eran cazadores, pero solo les pagaban lo mínimo por limpiar una mazmorra. Por ello, el líder del grupo aceptó limpiarla por su cuenta. Aún así, nuestra protagonista insistió en que debía reconsiderarlo y no entrar, pues podía ser peligroso. Sin embargo, el líder la tomó del hombro en ese instante y le preguntó cuándo volvería a tener una oportunidad como esa, ya que todos en el grupo estaban de acuerdo y ella era la única que dudaba, o si acaso intentaba avergonzarlo frente al equipo. La chica no quería decir eso, sino que sentía que aparecerían enemigos fuertes, tal como había ocurrido la última vez. Aquel chico le preguntó a Choi cuánto tiempo más iba a seguir asustada por monstruos tipo bichos si ella era un tanque, sobre todo si no recordaba cómo todos luchaban para protegerla. Pero si le resultaba tan difícil, podía marcharse, ya que no necesitaban a un tanque de rango C, y aún así le hizo pensar si de verdad creía que podría entrar a otro gremio sin él. Choi negó esto último, por lo que Hyun entendió que había tomado la decisión correcta y que ella solo necesitaba confiar y seguirlo. En la mente de la chica, le dio la razón, pues gracias a él al menos había podido entrar a su gremio, y pensó que estaba siendo bastante egoísta. Hyun incluso le recordó que era su novio y que le decía todo eso porque le importaba, esperando que ella entendiera cómo se sentía. En su interior, Choi sabía que Hyun era el único que la amaba a pesar de todos sus defectos. Por eso, Hyun sintió que todo estaba en orden y quiso que, como tanque del equipo, ella avanzara primero. Choi aceptó, ya que no deseaba decepcionarlo. Una vez que entraron a la mazmorra, a unos metros de distancia, fueron rodeados por mantis religiosas. Uno de los integrantes no podía creer que hubiera tantas. Entonces, aquellos monstruos se abalanzaron sobre ellos. A pesar de eso, lograron mantenerlos a raya, pero Hyun le encomendó a Choi que solo los contuviera para proteger al resto. Por ello, la protagonista pensó únicamente en resistir. Si lograba hacerlo, sus compañeros podrían encargarse de los demás. Sin embargo, al ser de bajo rango, recibía daño a pesar de su defensa, y lo único que debía hacer era no entrar en pánico, pues estaba a punto de cumplir su objetivo. Aunque eliminaban a cada bicho, notaron que eran más de los que podían manejar, por lo que pidieron órdenes a Hyun para saber qué hacer. Por otro lado, Choi seguía soportando los ataques, pero el daño que recibía era tan grande que ya no sabía cuánto tiempo más podría resistir. Cuando le pidió a Hyun que le diera una cura, pues estaba a punto de colapsar, notó que todo el equipo estaba huyendo, algo que la dejó confundida, ya que la estaban dejando atrás. Hyun, pensando más en sí mismo, solo le ordenó que los mantuviera a raya. A pesar de que Choi continuaba deteniéndolos, de repente soltó su escudo para escapar con ellos. Una de las chicas del grupo le preguntó a Hyun si estaba loco por cerrar la puerta de la mazmorra con Choi dentro, pero aquel hombre simplemente la cerró sin decir una sola palabra. Choi, desesperada, quiso que le abrieran la puerta, esperando que Hyun lo hiciera. Lo único que pudo escuchar fueron voces de aquella chica que él era su novio y se preguntaba cómo podía hacerle algo así. Sin embargo, a Hyun no le importaba, pues creía que, de no hacerlo, todos morirían, esperando que Choi lo entendiera. Ella vio cómo aquellos monstruos se acercaban y supo que no era momento de actuar con desesperación. Al notar un bosque, prefirió huir hacia su interior. Su único pensamiento era sobrevivir, sin importar qué, pues mientras siguiera con vida, Hyun volvería para salvarla. Fue entonces cuando, frente a ella, encontró una estructura bastante peculiar. A pesar de no saber qué era, aquel lugar le extendió un objeto. Choi se dio cuenta de que era un anillo. Esperaba que se tratara de un objeto oculto, por lo que decidió colocárselo. En ese instante, una ventana emergió frente a ella, avisando que el anillo parásito había sido equipado y que se trataba de algo antiguo, pues ahora influía en el crecimiento del usuario y afectaba la vida del portador, pero, sobre todo, lo curaba. Lo más importante era que la muerte sería imposible hasta que se completara la eclosión. Aunque Choi no sabía cómo se suponía que aquello funcionaría, al girar la vista ya tenía a todos esos bichos abalanzándose sobre ella, deseando con todas sus fuerzas que alguien la salvara. Debido a eso, regresamos al inicio de esta historia, cuando ella estaba sufriendo y solo quería que todo terminara. Pero, aunque acabaran con su vida, el anillo se activaba al instante, pues no podía morir hasta que la eclosión se completara. Con ello, la chica volvía a la vida, tanto que ni ella misma sabía cómo era posible.
para su mala suerte, aquellos monstruos se le abalanzaban una vez más. Aunque intentaba huir, ya era demasiado tarde, pues la tenían rodeada. Aún así, volvía a revivir, esperando que alguien la ayudara, pero siempre era atacada y devorada poco a poco por las mantis. Choi rogaba a Hyun que la salvara, pero comenzó a desarrollar un trauma por las bestias a su alrededor, que no la dejaban respirar ni por un instante. Sin embargo, gracias a ese nuevo poder del anillo, jamás pudo acabar con su vida ni una sola vez, hasta que se completara la eclosión. Por ello, Choi se preguntaba cuánto tiempo había pasado, no sabía si eran años, décadas, o si en algún momento podría ponerle fin a su existencia, o si viviría para siempre solo para alimentar a aquellos insectos. Fue entonces cuando notó su espada. Sabía que había estado ahí todo ese tiempo, pues era un regalo de cumpleaños que le dio Hyun, pero lo recordó como un idiota que la había dejado atrás. A pesar de que ella no quería entrar a la mazmorra y la llevó hasta ahí únicamente por un objeto oculto, aquel lugar era un infierno del que no podía salir. Por eso, tomó su espada y logró acabar con un par de insectos en ese momento. Al derrotar a esos dos monstruos, su fuerza aumentó en 2. La chica se preguntaba si sus estadísticas subían así de fácil, pues al vencer a otro, su precisión aumentó en 1, y al continuar, su resistencia también se incrementó. Incluso las heridas obtenidas en batalla se habían curado, algo que Choi ahora entendía. Finalmente había descubierto el secreto de su objeto oculto, por lo que no pudo evitar soltar una carcajada con completa locura. Quería que todos esos bichos fueran tras ella, pues acabaría con cada uno. Su objetivo era salir de ahí e ir con su novio Hyun, esperando que el destino les diera un poco más para encontrarse de nuevo. Mientras derrotaba a cada uno de los bichos, algunos terminaban atacándola por la espalda, tanto que con un solo golpe acababan con ella. Pero, gracias al poder del anillo, revivía y eliminaba rápidamente al que la había atacado desde atrás. A pesar de recibir heridas mortales, no le importaba en lo absoluto. Quería que todos aquellos horrores fueran tras ella, sobre todo porque seguían siendo demasiados. Incluso deseaba que la atacaran y, aunque las mantis arremetían en conjunto, ella terminaba acabando con un gran puñado de ellas. Para Choi, aquello era asombroso, podía sentir cómo se volvía cada vez más fuerte y quería acabar con más. Sin pensarlo, se lanzó al aire y, con una fuerza inigualable, se estrelló contra el suelo, creando una gran explosión. Con eso, pudo acabar con los bichos restantes. La mazmorra había sido despejada en un tiempo de 634.434 horas, pero a pesar de todo, el sistema le avisó a la chica que había alcanzado el rango A. Aún así, no estaba segura de si realmente había terminado, suponía que había pasado demasiado tiempo dentro de ese lugar. Por eso no dejó nada con vida a su paso, pues ahora podría salir y ajustar cuentas con su equipo. Por otro lado, regresamos al momento en que la chica le reclamaba a Hyun cómo era posible que dejara atrás a su novia, sobre todo cuando siempre era él quien la mandoneaba. Para el líder, si se hubieran quedado a esperarla, todos habrían muerto, además de que ella también había corrido detrás de ellos. Aún así, uno de los integrantes intentó calmar la situación, diciendo que estaban en algo donde se salvaba quien pudiera. Otra integrante notaba que su amiga actuaba como si le importara, pero aún así seguía siendo rango C. Para aquella chica de cabello azulado, era evidente que quienes tenían mayor rango eran los que mandaban, por lo que estaba fastidiada de su grupo. Cuando salieran de ahí, pensaba exponer todo lo que habían hecho, ya que abandonar a otra persona no era algo que se pudiera perdonar. Hyun identificó a la chica como Nara y quiso saber qué pasaría si la dejaran atrás igual que a Choi, pues que podría ser un rango C para sobrevivir sola en una mazmorra de rango B. Al notar el miedo de la chica, Hyun se preguntaba por qué no simplemente salían de ese lugar sin remordimientos. Si era honesto, Choi había decidido quedarse atrás y no había sido culpa de nadie. Sin embargo, en ese instante, una explosión llegó desde donde se encontraba la puerta, dejando al grupo sin palabras. Era Choi. Quería saber qué estaba pasando. Podía notar que ellos estaban igual que siempre, aunque no estaba segura de cuánto tiempo llevaba sin verlos. En la mente de Hyun no estaba seguro de si realmente era Choi, o por qué hablaba como si hubiera pasado tanto tiempo, pero lo más importante para él era saber cómo había sobrevivido ahí dentro. Nara no podía creer que realmente fuera Choi. Aún así, Hyun terminó abrazándola, diciendo que estaba viva. Se disculpó por no haberla salvado,
mencionando que no tuvo opción por el bien del grupo, algo que Choi dijo entender. Hyun ya esperaba esa respuesta y agradeció su comprensión, pues alguien tan amable como ella lo entendería, ya que era su pequeña Choi. Sin embargo, al ver su mirada, un escalofrío recorrió su cuerpo. Al observarla mejor, notó su ropa hecha trizas, pero aún así no tenía ni una sola herida. Había algo que no le cuadraba en absoluto. Por eso, otro de los integrantes se mostró alegre de ver a Choi con vida, sobre todo por la suerte de haber regresado entera, pues ahora podían ir a luchar contra el jefe nuevamente. Algo que Choi se preguntaba era si acaso la estaban esperando para acabar con él, algo que agradecía. Sin embargo, su cambio de actitud hizo que Hyun dudara, preguntándose si estaba siendo paranoico. Aún así, aquel integrante mencionó que no podían irse sin ella, ya que su conciencia no se lo permitiría. Hyun seguía pensativo, preguntándose si solo a él le parecía que ella era otra persona. Cuando llegaron al lugar del jefe, este apareció ante ellos. Eran nudillos, un monstruo de rango B. Hyun lo observó detrás de un saliente y quiso que todo su equipo se preparara usando la formación de siempre, sobre todo porque Choi debía atraer su atención para que los atacantes se encargaran del resto. Por ello, le encomendó a su novia que lo distrajera, algo que ella aceptó. Con eso, el plan estaba por comenzar. Sin embargo, de repente, Choi salió disparada hacia la batalla. Nadie entendía por qué iba sola. En ese momento, bajó su escudo y gritó con fuerza. Gracias a eso, el jefe de la zona la notó y centró toda su atención en ella. Hyun pensó que estaba loca, pues estaba atrayendo demasiado interés, pero aún así quiso que todos se colocaran detrás de la chica. Mientras el jefe se lanzaba contra Choi, para Hyun solo estaban enfrentando a un jefe de rango B. Al verlo ir directo hacia ella, le gritó que únicamente debía mantenerlo a raya. Sin embargo, la chica saltó en el aire, dejando a Hyun sin palabras. Se preguntaba por qué lo había esquivado, aunque uno de los atacantes entendió de inmediato que, al hacerlo, él recibiría el ataque del jefe. Y así fue, el monstruo de la zona terminó atravesándolo con su asta, dejando al resto del grupo completamente sorprendido. Choi terminó sobre la cabeza del jefe, pues sabía que aquel impacto debió haber dolido. Con una risa nerviosa, se disculpó, diciendo que se había asustado tanto que se movió a un lado por accidente, esperando que todos pudieran entenderla. Sin embargo, Choi comenzó a cabalgar sobre aquella bestia y, más que nada, a dirigir sus ataques hacia donde se encontraba el grupo de Hyun. Este último quiso saber si estaba loca o qué estaba intentando hacer, aunque la protagonista esperaba que lo comprendiera. Hyun le gritó que dejara sus tonterías y bajara de ahí, pero ella esperaba que no lo tomaran como una broma, pues quería que recordaran lo que le había pasado al otro chico. Eso dejó a todos en silencio. Para Choi, todo ya estaba claro, quería ver quién sobrevivía más tiempo. Con eso en mente, volvió a atacar en dirección a sus excompañeros. Aunque todos lograron esquivar, querían saber de Hyun qué debían hacer ante esa situación. Para el líder, no quedaba más que usar todas sus habilidades curativas y resistir el daño, pues él se encargaría de atacar. Aunque la chica nunca había tanqueado contra un jefe de zona, Hyun le gritó que eso no importaba ahora, ya que, si no hacían algo, todos morirían ahí. Si no quería morir, debía escucharlo, pues él era su líder. Incluso le pidió que lo apoyara y se concentrara únicamente en tanquear, ya que así podrían salir con vida. Choi preguntó si ya habían terminado de hablar, pues ahora empezarían de nuevo. Aunque el grupo parecía preparado, Hyun no podía entender cómo un rango se estaba controlando a un jefe de rango B. Aún así, le pidió a su compañera que bloqueara el ataque. Con una determinación firme, la chica activó su habilidad de guardián. Aunque todos notaron que había detenido el golpe, de repente aquella chica salió despedida. Las esperanzas del equipo cayeron en picada ante esa escena. Aún así, Choi notó que el jefe era más fuerte que antes. Al inspeccionarlo, se dio cuenta de que había alcanzado el rango A, algo que la confundió, pues antes era rango B. Incluso notó que el monstruo tenía un estado de mejora. Se preguntó si era culpa de su anillo parásito o un efecto oculto de su objeto, pero le dio igual, pues primero tenía que acabar con su equipo y pensar después. Fue entonces cuando notó que incluso Hyun estaba esquivando los ataques. Quería saber si aún no se rendía. Aunque él intentó hablarle, ella accedió a escuchar lo que necesitaba. En su mente, al verla manejar con facilidad al jefe, supuso que había obtenido un objeto oculto de la mazmorra y que eso también había influido en su personalidad. Por ello, se disculpó, agachando la cabeza.
Choi quiso saber de qué se arrepentía y Hyun expresó su culpa por haberla abandonado, huir, cerrar la puerta y obligarla a entender, aceptando que todo lo que hizo estuvo mal. Para la chica, todo ese asunto era problemático. Esperaba que él supiera por qué estaba enojada, pues había algo muy pequeño que le molestaba. Aunque Hyun quiso saber qué necesitaba, pensando que así podría ayudarla, ella le respondió que su existencia era lo que le molestaba. Con esas palabras, terminó con él en ese instante. Choi no pudo evitar soltar una carcajada, pero notó que Nara aún seguía ahí, completamente conmocionada. No estaba segura de si perdonarla, aunque quería hacerlo. En su mente recordó cómo Nara había intentado detener a Hyun cuando cerró la puerta, algo que no pasaría por alto. Por eso, le pidió que de ahora en adelante fuera mejor que la escuchara. La perdonó porque fue la única que intentó evitar que Hyun la dejara atrás, esperando que no olvidaran su humanidad de ahí en adelante, algo que Nara entendió. Sin embargo, había una cosa más que Choi quería agregar. Mientras desenvainaba su espada, acabó con el jefe de la zona de un solo golpe, partiéndolo en dos. Con eso, Choi dejó claro que, si alguien abría la boca, sabía perfectamente lo que pasaría. Nara asintió sin dudarlo. Así, saldrían juntas de esa situación, esperando que jamás la traicionara. Fue entonces cuando Choi recordó que aún debía recoger las piedras mágicas del lugar. Afuera del portal, estaban esperando a que saliera el equipo, pero al ver que únicamente aparecían Choi y Nara, el personal que gestionaba las mazmorras preguntó qué había pasado con los demás integrantes. Choi se limitó a decir que todos habían fallecido, mientras que Nara explicó que el rango del jefe había aumentado de manera repentina y que, por eso, sus compañeros murieron intentando protegerlas. Incluso Choi comenzó a llorar, algo que Nara señaló para reforzar su versión, esperando que les creyeran. Como ambas se veían conmocionadas, solo les pidieron que entregaran las piedras mágicas y que entraran primero a la base. Sin embargo, uno de los hombres preguntó cómo era posible que 3 rangos B hubieran muerto y que 2 rangos C sobrevivieran, ya que no tenían claro si se trataba de una mazmorra de rango C o inferior. En ese momento, se dirigió a ambas chicas, exigiendo que le explicaran todo lo ocurrido sin omitir nada. Era el maestro del gremio Han-sin, An Baek-deok, tío de Hyun. Choi había olvidado que aquel hombre se encontraba ahí. Aún así, a Bak no le importaba que el rango del jefe hubiera aumentado, pues el papel de Choi era apoyar a los atacantes y ni siquiera eso había logrado cumplir. Mientras Choi se mostraba somnolienta, Nara se preguntaba cómo aquella chica podía estar tan calmada después de que todo el equipo había muerto, ya que, si las descubrían, ambas podrían terminar en prisión. Por su parte, Bak no podía creer que Hyun hubiera muerto, pues no sabía cómo se lo diría a su padre, sobre todo considerando que la situación financiera del gremio era bastante mala. Choi, al notar el reloj que llevaba Bak, se preguntó cómo era posible que dijera no tener dinero cuando portaba artículos de lujo, vestía un traje de una marca bastante famosa y conducía un coche que valía millones de wons. Todo eso mientras a ellos les pagaba lo mínimo por arriesgar sus vidas, mientras él se encargaba de malgastar el dinero como maestro del gremio. Bak notó las miradas de sus empleados, pero lo que más le intrigaba era el cambio repentino en Choi, pues por lo general era una chica que temblaba detrás de Hyun sin decir una sola palabra. Aún así, el maestro del gremio las responsabilizó por lo ocurrido y esperaba que trabajaran más durante un tiempo. Les ordenó a sus empleados que les buscaran otra mazmorra. Para Nara, aquello no estaba bien, pero Bak quiso que guardaran silencio, diciendo que era lo mejor para ambas después de que la vida de su sobrino se había perdido. Tenían pocos cazadores y ahora la situación era aún peor. Justo cuando pensaba que su gremio comenzaba a recuperarse, se preguntaba dónde encontraría cazadores sin Hyun. Maldijo todo, deseando que Choi hubiera ocupado el lugar de su sobrino, pues aunque solo tuvieran rango C, tendrían que arreglárselas de alguna manera. Fue entonces cuando Choi le dio una patada, dejándolo retorcido de dolor, mientras los demás no podían creer lo que acababa de pasar. La protagonista, en cambio, se sintió bien con lo que había hecho. Esperaba que el maestro no fuera una reina del drama y le dijo que, si le faltaba dinero y cazadores, podía entrar él mismo a la mazmorra. O, si tenía demasiado miedo para hacerlo, que dejara de hablar. Bak pensó que había perdido la cabeza o que estaba mostrando su verdadera cara ahora que Hyun ya no estaba. Choi se rió, pues pensaba que tanto él como su sobrino usaban las mismas frases, algo que para ella parecía una tradición familiar bastante molesta. Se rió aún más con sus comentarios y afirmó haber perdido la cabeza por casi morir en lugar de su precioso sobrino.
Aunque el hombre quería saber qué tonterías estaba diciendo, ella afirmó haber dicho exactamente lo que escuchó, llamándolo idiota. Aclaró que Hyun y ella habían terminado, así que esperaba que no volviera a mencionarlo y, sobre todo, que se iría del gremio. Cuando Bak le negó esa posibilidad, Choi le recomendó que debió tratarla mejor mientras estuvo ahí, e incluso le preguntó si quería recibir otro golpe. En ese momento, la chica recordó algo más y le lanzó un billete, diciendo que, aunque no era mucho, era dinero como condolencia por Hyun, esperando que se encargara bien del último viaje de su sobrino. Eso hizo que Bak estallara de furia, pero Choi ya estaba cansada y solo quería irse, algo que Nara también agradeció. Esa noche, Choi notó que a Nara le gustaba el rock, pues le pareció genial la playera que llevaba. Nara comentó que la había comprado por casualidad, y ahora Choi podía comprarse la ropa que quisiera. Claro que la protagonista recordó que a Hyun no le habría gustado, pero la chica de cabello azul le recordó que él ya no estaba ahí. Eso alegró a Choi por lo que había hecho, tanto que no pudo evitar emocionarse. En su mente, Nara la percibía como alguien un poco loca, pues cada tanto le daba un susto de muerte. Aún así, le preguntó por qué de repente le pidió que la llevara a su casa, o si no tenía un lugar propio. Choi se quedó en silencio por un momento y luego le preguntó si podía quedarse ahí un tiempo, pues había vivido con Hyun y no quería volver a ese lugar. Nara intuyó que, si se negaba, podría acabar muy mal, así que aceptó, aclarando que solo sería por un tiempo. También le recordó a la protagonista que ella misma había dejado el gremio porque se sentía incómoda ahí, y quiso saber qué haría ahora o si tenía algún gremio en mente. Choi negó tener alguno. Por eso, Nara le preguntó cómo pagaría los gastos, y Choi respondió que tenía 20 millones de wons en su cuenta, así que podría arreglárselas por un tiempo. Esto hizo que Nara se preguntara por qué tenía tan poco, o si Hyun no presumía de cubrir el alquiler y la manutención. Choi explicó que él solo había pagado el depósito y que habían dividido los gastos, algo que hizo que Nara entendiera que él mentía al respecto. Entonces, Nara volvió a pensar en qué pasaría si Choi se quedaba en su casa indefinidamente, algo que no podía suceder. Por eso le preguntó qué planeaba hacer o si buscaría algún trabajo. Choi respondió que no tenía ganas de hacer nada en ese momento, pues ya había logrado lo que quería y no sabía qué hacer después. Cuando Nara quiso saber qué había conseguido, Choi, con una sonrisa, dijo que encontrara su grupo y acabar con ellos. Aún así, la chica de cabello azul le agradeció que al menos la hubiera perdonado. Mientras Choi se reía por su reacción tan graciosa, su estómago comenzó a gruñir. Nara supuso que tenía hambre, ya que, pensándolo bien, no habían comido en todo el día. Le preguntó si quería pollo o codillos de cerdo. La protagonista no supo qué responder, pues Hyun no le permitía comer a esa hora, diciendo que engordaría. Eso sorprendió bastante a Nara, quien lo llamó loco y dijo que se merecía lo que le había pasado. Aunque Choi no entendía el enojo repentino, para Nara era algo inevitable. Aún así, eso reconfortó a Choi, pues era la primera vez que alguien se enojaba por ella. Para Nara, en cambio, era algo normal, ya que cualquiera le diría que Hyun estaba loco, pediría algo de comer y luego se irían a dormir. Mientras más lo pensaba, menos entendía cómo Choi podía tanquear con tan poca comida durante el día, así que decidió que cenarían codillos de cerdo. Una vez que Nara se quedó dormida, Choi permaneció despierta, bastante pensativa. Llevaba tiempo dándole vueltas a lo que quería hacer. Ya no deseaba entrar en más mazmorras ni estar en un gremio, solo quería descansar, hacer trabajos ocasionales y vivir cómodamente, algo que le sonaba bastante bien. Fue entonces cuando comenzó a sentir un dolor intenso, tan fuerte que la hizo levantarse de la cama. Se preguntaba qué había sido eso, o si algo le estaba ocurriendo en el estómago. Se preguntaba si acaso había algo dentro de su estómago, o si tal vez el dolor era causado por el anillo. Pensó que lo mejor sería quitárselo. Sin embargo, el sistema le advirtió que el anillo parásito no podía retirarse una vez equipado. Eso le dejó claro que se trataba de un objeto ligado. Aún así, eso no significaba que no pudiera intentar desequiparlo. Incluso el nombre le resultaba extraño, pero no le dio importancia, solo quería quitárselo. Al intentarlo, un dolor inexplicable atravesó su abdomen. Se preguntó qué había ocurrido, o si de alguna forma el anillo le estaba diciendo que no se lo quitara. Al revisar con más detalle la información del objeto, leyó que estaba involucrado con la vida del portador y su regeneración, y que no podía morir hasta que se completara la eclosión. Esa frase ya la había visto en la mazmorra, pero aún no sabía que se suponía que debía eclosionar. Aunque se imaginó algo parecido a lo que aparecía en las películas de Alien, sintió que era lo más probable. A pesar de que ese objeto le había salvado la vida, eso no significaba que pudiera relajarse. Necesitaba deshacerse de él,
pero primero debía averiguar qué era realmente. No podía usar los canales oficiales de las asociaciones, pues si la existencia de un objeto de rango X se revelaba al mundo, las cosas se volverían mucho más problemáticas. Eso significaba que tendría que buscar información por medios ilegales. A la mañana siguiente, Choi ya estaba despierta desde temprano, aunque sabía que su preocupación no había terminado. Nara quiso saber por qué había ido de repente al hospital, y Choi fue sincera al decir que le dolía el estómago, pero que no le habían encontrado nada. También mencionó que había decidido que quería vivir con ella. Nara se negó de inmediato, incluso cuando Choi se ofreció a pagar el alquiler, pues consideraba que su lugar era demasiado pequeño. Por ello, la protagonista propuso mudarse a un sitio más grande, algo que dejó intrigada a Nara. Aún así, volvió a negarse, aunque la idea resultaba tentadora. Ambas continuaron discutiendo, llegando a la conclusión de que no podían vivir juntas por ahora. Choi le pidió que esperara hasta que tuviera algo de dinero ahorrado para mudarse, pues no quería volver al lugar donde había vivido con Hyun. Nara entonces quiso saber cómo pensaba ganar dinero, considerando que acababa de dejar el gremio. Choi respondió que conseguiría un trabajo de medio tiempo, aunque eso no sería suficiente. Sin embargo, ya tenía un plan: las peleas de perros. Nara sabía que estaba loca por querer ir ahí, aunque la protagonista podría ayudarla a ganar dinero si apostaba por ella. Las peleas de perros no involucraban animales reales, era un nombre usado para apuestas ilegales de combates, donde seres despiertos de rango C o inferior eran lanzados a un ring y la gente apostaba por el ganador. Nara recordó que su compañera ya no era rango C, y que eso podría considerarse fraude. A Choi no le importó, pues su registro oficial seguía marcándola como rango C. Además, iban a un lugar ilegal, y un pequeño fraude no empeoraría las cosas. Nara terminó dándole algo de razón, aunque seguía inquieta, y aceptó. Si aumentaban las probabilidades, el retorno estaba casi asegurado, algo que Choi notó que por fin había hecho que hablaran el mismo idioma. Al llegar, Nara no estaba segura de que ese fuera el coliseo de perros, pues parecía una simple tienda de suministros. Choi recordó que su hermano se lo había mencionado alguna vez y decidió entrar sin darle más vueltas. Una vez dentro, vio a una anciana. Choi impaciente preguntó que estaban buscando algo. La mujer parecía no entender a qué se referían, así que Choi le mostró su identificación, dejando ver que era rango C y clase tanque. Para la anciana, había mucha gente como ella y no debía creerse la gran cosa y se uniera a un simple gremio. Choi respondió que había dejado ese lugar el día anterior. La anciana le recomendó unirse a otro, ya que los cazadores de rango C eran contratados con mayor facilidad que los de rango de OE, pero la chica lo negó, diciendo que ya estaba harta. La mujer quiso saber el motivo de su decisión, viéndola solo como una consentida diciendo tonterías, pero al fijarse en su mirada notó algo peculiar. Supuso que Choi había matado a alguien, preguntándose por qué una chica aparentemente normal habría ido a ese lugar. Choi negó haber hecho algo tan aterrador. Aún así la anciana la mandó a casa, asegurando que había llegado al sitio equivocado. Aún así, la protagonista se acomodó, intentando averiguar qué debía hacer para entrar. La señora volvió a mostrarse interesada y le indicó que guardara silencio con lo que decía. Cuando Choi preguntó si aceptaban pagos con tarjeta, la mujer le recomendó que la próxima vez llevara efectivo, ya que los pagos con tarjeta tenían una comisión del 10%. Aún así, terminó pagando, y la anciana le señaló el pasillo por el que debía dirigirse. Choi y Nara entraron, aunque esta última notó que la entrada era demasiado cara. Para la protagonista no importaba, pues pensaba ganar en grande. El lugar ya estaba en medio de una pelea, pero para mala suerte de Choi, solo se podía apostar en efectivo. Al mirar a su alrededor, notó que Nara había desaparecido, hasta que la encontró apostando. Aunque antes se mostraba asustada, ahora se veía seria y había apostado una cantidad excesiva. Choi la miró con molestia, sobre todo porque sabía que era una tramposa, aunque Nara no entendía el motivo de esa mirada, pues no había hecho nada malo. La protagonista le recordó que se había quedado callada cuando pagó la entrada y que ahora había gastado 1.1 millones de wons en una tienda de equipo. Nara le reclamó que debía permitírselo, ya que no tenía todo el dinero del mundo para desperdiciar. Aunque Choi tenía ese depósito en la casa, la peliazul sabía que no le pertenecía, pues era rentada y la mitad era del banco, y aún así Choi no tenía otro lugar a donde ir. Entonces escucharon una voz preguntando si eran primerizas en ese lugar. Al mirarlo bien, era un chico bastante atractivo, quien le pidió a Choi sentarse a su lado,
ella aceptó. El joven quiso saber a quién apostaría, al equipo del desierto o al del océano, aunque Choi negó estar apostando y aclaró que solo se uniría a la competencia. Él preguntó entonces a quién pondría su dinero, ya que sentía que debía apostar por alguien indudablemente fuerte, poniendo como ejemplo a alguien como ella. Choi pensó que había verificado su rango, y le recordó que la mayoría apostaba por hombres, sin entender por qué no tenía alguna preferencia. Intentó indagar en sus estadísticas, pero no apareció ninguna, lo que la confundió, pues no sabía por qué su habilidad no había funcionado. En ese momento, ella se encontraba en rango A, por lo que era posible que el chico estuviera en un rango superior. Eso la hizo preguntarse por qué alguien así estaría en un lugar como ese o quién era realmente. El hombre le recordó que en ese establecimiento solo participaban competidores de rango C, y no entendía por qué ella estaba participando, ya que los examinadores revisaban a los cazadores con anticipación. Por eso quiso saber si Choi se había colado sin autorización, pero ella sabía que había sido él quien revisó de manera sospechosa el rango de alguien, así que le preguntó por qué no se ocupaba de sus propios asuntos y simplemente disfrutaba de los combates. Nara no entendía lo que aquel sujeto decía, pues todos los competidores habían sido verificados, algo que él no creía. Nara pensó que estaba borracho y le pidió que se sentara en silencio a disfrutar el espectáculo, dejando de buscar problemas con extraños. Choi no sabía de qué hombre hablaba su compañera, hasta que Nara señaló al tipo sentado a su lado, pues podía ver que tenía poco cabello y la nariz enrojecida. Aunque Choi podía notar claramente que tenían la misma edad, Nara no lo creía, pues para ella era un viejo con calvicie. Choi estaba a punto de decirle a su amiga que estaba loca, mientras aquel joven se reía, ya que el tipo al que estaban insultando podría tomárselo personal. Aún así, en ese momento Choi comenzó a sospechar que él podría estar usando un artefacto oculto, sobre todo para esconder su identidad, pero entonces sonó la campana, anunciando el inicio del combate entre el desierto y el océano, lo que animó bastante a Nara. Por eso, le recomendó a aquel sujeto que simplemente se sentara en silencio y disfrutara del espectáculo, aunque Choi sabía que la mayoría de la multitud no eran despertados o eran cazadores de nivel bajo. Si el rango de alguien era demasiado bajo, probablemente ni siquiera podría reconocer quién era ese chico. Aún así, el enfrentamiento era entre Park Deok-sun, de rango E, contra Shin Bae-yeon, de rango D. Nara quiso saber a quién creía Choi que ganaría, y ella respondió que el de rango más alto tenía ventaja, algo con lo que Nara estuvo de acuerdo, por lo que apostó por el rango de el chico. Quiso saber si no cambiaría de opinión, pero Nara le pidió que se ocupara de sus propios asuntos. Durante la pelea, Deok-sun embistió a Bae-yeon, derribándolo al suelo, y comenzó a atacarlo con una lluvia de golpes, terminando incluso por morderle el brazo. Para el público, ahora era evidente que él tenía más oportunidades de ganar, y aunque Nara lo negara, eso era lo que estaba ocurriendo. La peleazul no entendía de qué hablaban, pues estaba segura de que después de ese castigo su luchador se levantaría para contraatacar, pero por desgracia el ganador fue el equipo del desierto. Nara sintió que había perdido su dinero al ver cómo sus 400.000 won se esfumaban, mientras el chico pelirrojo le recordaba que debió haberlo escuchado. Choi se rió ante la situación tan absurda, aunque Nara la sujetó de la playera, sin entender cómo podía reírse de algo así, o si acaso no le había dicho que el rango de iba a ganar. Quería saber quién le devolvería su dinero. Sin embargo, Choi, algo amenazante, le preguntó qué estaba haciendo. Nara se dio cuenta de su error y se disculpó, diciendo que se había distraído por un segundo, aunque enseguida le preguntó cuándo sería su turno de subir al ring para apostar por ella. Choi cambió de opinión y dijo que no lo haría. Nara le reclamó si no pensaba ayudarla, pero Choi solo quería que se alegrara de que no había sido tan dura con ella. Más importante aún, el objeto que vio en aquel sujeto parecía ilegal y claramente usado para ocultar su identidad, por lo que Choi dedujo que podría tratarse de un criminal. Cuando lo encontró de nuevo, el chico pensó que ella se había rendido en la competencia, suponiendo que aún le quedaba algo de conciencia. Sin embargo, la protagonista sabía que había quedado expuesta y que no podía seguir participando, pues gracias a él no había ganado dinero, algo que ahora le debía. El chico no entendía por qué insistía y le dijo que no quería que desperdiciara un rango tan increíble en un lugar como ese, esperando que se uniera a un gremio o algo similar, donde ganaría mucho más. Choi admitió que lo hacía por diversión y quiso saber qué estaba haciendo él ahí, sobre todo usando equipo ilegal. El chico confesó que también estaba allí por diversión e incluso fingió no darse cuenta de su pequeña estafa, esperando que lo dejara en paz. Choi se negó, ya que necesitaba acceso a los canales de suministros que él conocía. Quería saber, sobre todo, dónde había conseguido aquel objeto. El chico dudó, preguntándose si ahora ella se convertiría en una criminal,
y para su mala suerte dejó claro que no le diría nada. Choi notó que era bastante rígido, cuando de pronto se escuchó un fuerte estruendo en las entradas. Era una redada contra las apuestas ilegales, y estaban por arrestar a todos en el lugar. Para el chico, ser atrapado le causaría demasiados problemas. Sin embargo, Choi lo detuvo, queriendo saber a dónde pensaba ir. En ese instante le dio dos opciones: debía llevarla con sus contactos o sería arrestado junto a ella en ese mismo momento.